Hola, bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Literatura Española 2. En esta sesión nos movemos en el presente más ampliado, de la transición hasta hoy. Entonces, con una literatura que conversa con la historia reciente, juega con las fronteras, con una literatura que conversa con todos, ¿no? Del yo y amplía el mapa de voces y cuerpos también representados. Quiero que escuchemos cómo suenan estas narrativas, a veces como investigación con documentos y testigos, a veces como autobiografía en duda, a veces como coral de entidades que chocan con la norma. Mi objetivo en esta videoclase es bastante simple, que al final puedas reconocer dos marcas formales en un fragmento y explicar qué efecto producen en la literatura. Entonces, les presento la última unidad del módulo 3, la unidad 2, titulada Tendências Atuais, Memória Histórica, Autoficção e Diversidade. En este es el marco de trabajo, ¿no? Tres ejes que están interrelacionados. Memoria histórica, novelas que investiguen el pasado reciente con archivos y testimonios, preocupadas por quién habla y desde dónde se habla. Ya la autoficción, narrativas que fusionan autor, narrador y protagonista en un pacto bastante ambiguo, que nos obliga a decidir cuándo creemos y por qué creemos. Por fin, la diversidad, que son relatos que se desplazan el centro y amplía el canon con género, sexualidad, migraciones y diversidad funcional. No son compartimientos estancos, ¿vale? Verás obras que mezclan estos vectores, una investigación de memoria contada así desde un yo que se encarna y que a la vez dispara una discusión sobre identidad. Entonces, en esta presentación introductoria de esta unidad, les dejo claro cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje. Es contextualizar el año 1975 hasta el 2020 con dos hitos legales que marcan el debate público. Reconocer rasgos textuales y éticos, como el montaje cultural, el narrador ensayista, performance del yo, interseccionalidad, ¿no? Aplicar también una lectura guiada que te permita sostener una interpretación entre 2 y 3 frases con ejemplo del propio texto. Si puedes señalar qué procedimientos ve en este análisis y qué hace en tu experiencia de lectura, nuestro objetivo en esta videoclase estará cumplida, ¿vale? Entonces empezamos de manera bastante didáctica y con bastante tranquilidad para que puedan pensar desde esta perspectiva histórica la próxima diapositiva, el marco general. Entonces, en la unidad anterior tratamos específicamente de la transición, ¿no? Y la transición para la democracia está marcada por un conjunto de leyes y constitución que garantiza al pueblo civil el comando del país, no más por los militares como estaba a cargo del general Francisco Franco. ¿De acuerdo? Entonces empezamos este marco general. Y si dibujo la línea del tiempo desde el 75 hasta hoy, veo así como 3 capas que se superponen: las instituciones, el marco cultural y las sensibilidades. Bueno, en la primera capa, la muerte de Franco y la Constitución del 78 abre un sistema bastante plural que con altibajos se consolida, ¿no? Tras el 23F. Así que luego llegan a Europa, ¿no?
la descentralización autonómica y un marco legal, ya que en el siglo XXI activa debates de memoria, igualdad y diversidad. Es el momento en que España se mira frente al espejo e intenta ver este pasado, no para olvidarlo, sino que para construir un presente y un futuro que no repita las atrocidades y la violencia de un pasado. En la segunda capa, que es importante también, se cambia el ecosistema editorial. Entonces vamos a tener nuevos sellos, premios, suplementos culturales, ferias, festivales y más tarde plataformas, clubes de lecturas, podcasts y redes que multiplican voces y mediaciones. Y aquí quiero hacer un hincapié al Instituto Cervantes. Fue también en esta época, en la época de transición, que España se abrió al mundo y también envió a varios países su principal instituto, que es el Instituto Cervantes, que trata de la lengua y también de la literatura, para que vean ustedes cómo este ecosistema editorial va ampliándose. Y en la década pasada, del siglo pasado sobre todo, y la década del 90 del siglo pasado, vemos los editoriales españoles llegando fuertemente a Brasil, ¿no? Entonces, como la lengua española formó parte del currículo de nuestro sistema educacional, entonces las editoras españolas tomaron y alcanzaron un, un amplio mercado editorial que las editoras brasileñas no conseguían producirlo. Y el Instituto Cervantes está ahí como un principal promocionador de esta novedad editorial, de este nuevo ecosistema editorial. Ahora, hago un hincapié en la tercera capa, si así podemos expresar. Se modifican nuestras sensibilidades. Entonces ahora la novela mira la ciudad, se deja influir por el cine, la televisión y el pop, ¿no? El pop, la cultura pop, tiene una presencia muy grande con los programas también de tele, con las series, con las películas, el cine español, sobre todo con Pedro Almodóvar, gana un destaque internacional. También vamos a hibridar la crónica, el ensayo y la ficción para pensar la democracia, el mercado, memoria y también el deseo. Con estas tres capas en mente, leer el 1975 hasta hoy o hasta 2020 es leer formas. Entonces, fragmento, montaje, voz reflexiva, documentos que entran en la página y el yo que se expone y se problematiza, y un plural de identidades que desplazan hacia el centro. Entonces, la postmodernidad garantiza, no es que garantiza, pero influencia en este giro y en este cambio de mirada hacia la literatura y su producción. Muy bien, ahora nos vamos hacia la memoria histórica. ¿Por qué es tan importante hablar de la memoria histórica en un periodo postguerra, después de vencernos y avanzarnos el proceso dictatorial y marcharse uno hacia la democracia? Cuando yo digo memoria histórica, no me refiero a nostalgia ni un archivo que es neutral, no. Hablo de una literatura que interroga el pasado reciente, guerra civil, franquismo, transición, desde el presente con conciencia de quién habla, para quién y desde qué lugar se habla, que es importante para nosotros. El material de trabajo, entonces, y la literatura, y la sociología, y la antropología, son los testimonios, los archivos, las microhistorias que no encajan en los grandes relatos, como cartas,
fotografías, recortes, informes, objetos que obligan a narrar con vacíos y con bastante cautela, porque estamos recomponiendo la historia con estos fragmentos. Y la novela, que tiene un papel fundamental en este periodo, investiga cómo lo haría un expediente, pero no se confunde con la historia ni con el derecho. Dialoga con ellos y señala zonas ciegas. Entonces, la literatura estará ahí, en las grietas, donde el derecho no llega y donde la historia también no alcanza. Es como reconstruir la propia historia con una narrativa bastante ficcional. Aquí también destaco la ética, y la ética está inseparable de la forma. ¿Quién tiene derecho a voz? ¿Cómo evitar especularizar el dolor? ¿Qué hacemos con lo irrepresentable, aquello que no se puede representar? Por eso me parece que estas obras muestran dudas del narrador, limitaciones del archivo y a veces la imposibilidad de cerrar el caso. Así, es importante pensarlo desde una perspectiva bastante sobria, que reconstruir la memoria es seguramente uno de los desafíos más grandes que un historiador, que un escritor puede lanzarse, en el sentido que no hay verdades, hay verosimilitudes. Entonces, cuando hablamos de verdad histórica, como muchos países crearon sus archivos de verdad y de memoria, también miramos siempre con una mirada de que es solo una punta del iceberg, ¿vale? El resultado es un pacto con el lector. Te doy pruebas, te muestro grietas, te invito a cointerpretar. O sea, la responsabilidad histórica no es tan solo del escritor, sino que también el lector, con sus experiencias, con sus otras lecturas, con la intertextualidad, va a montar el escenario histórico para comprobar o rechazar una historia o una verdad. Y claro, no para fijar una verdad única, sino que me parece que para sostener una conversación pública sobre el pasado que todavía nos organiza. ¿Vale? Luego vamos a tener una fotografía de la Biblioteca Nacional de España del año 2018, que forma parte de esta memoria histórica, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional que están viendo ancla visualmente este eje, ¿no? Piedra, columnas, relieves, escalatina, un edificio que guarda fondos, hemerotecas, archivos fotográficos. Y esto me sirve para recordar que estas novelas habitan los repositorios. El lenguaje consulta regalos, microfilmes, periódicos. El documento aparece en la página citado o reconstruido y se convierte en parte de la puesta en escena del conocimiento y sus límites. Es decir, entonces que la Biblioteca Nacional de España funciona, en este caso, como un repositorio, aquel que se lanza al oficio de la escrita y de la reconstitución de la memoria y de la verdad, tendrá en este lugar no tan solo un repositorio, sino que un edificio de resistencia. Todas las bibliotecas, bajo mi punto de vista, son lugares de resistencia, de permanencia y nunca de transición. Bueno, ahora nos marchamos a la memoria, sobre todo a las obras y los autores. Entonces vamos a tener aquí Javier Cercas, ¿no? Con Soldados de Salamina, y que es una investigación literaria sobre un episodio de la guerra, con diálogos con testigos, dudas explícitas del narrador, tensión entre dato y relato, ¿no? Ya Almudena Grandes
episodios de una guerra interminable, es una cartografía de resistencias y silencios en clave de novela historia contemporánea. Y ahí el coro de vidas mínimas corrige el foco de los manuales. Por otra parte, vamos a tener Isaac Rosa, El vano ayer. Entonces, en esta obra específicamente tenemos un desmontaje del discurso académico sobre el franquismo con una ironía y la utilización del meta-archivo. Los tres casos empujan a la misma pregunta: ¿cómo contar el pasado sin falsos cierres? ¿Y para quién se lo cuenta? Bueno, ahora nos marchamos a la próxima diapositiva, que son los procedimientos de la memoria. Para leer un pasaje de memoria histórica, busco cómo está construido este pasaje. Entonces tenemos el montaje documental, que son básicamente fragmentos de cartas, fotografías descritas, notas de prensa, transcripciones, a veces con cambios tipográficos o cursivas que marcan materiales distintos. Y el efecto, el libro actúa como archivo narrativo. La autoridad se comparte entre voces y papeles. Y es interesante porque si miramos una novela histórica, vamos a ver que es ficción. Pero esta ficción está llena de verdades históricas, documentos, fotografías, notas de prensa, transcripciones, y este es el sentido de la literatura, ¿no? De buscar en lo verdadero y tratar de lo verdadero por medio de una narrativa ficcional. Y siguiendo con los procedimientos de la memoria, vamos a tener la figura del narrador ensayista. La voz cuenta y piensa su propio método, dudas, sesgos, decisiones de edición. ¿Y cuál es el efecto de este narrador ensayista? La novela se vuelve bastante transparente sobre su cocina y nos recuerda que no hay relato sin recorte. Mira, no hay relato sin recorte. Polifonía y contrarrelatos, otra característica del procedimiento de memoria. Entonces, testigos que discrepan, versiones que no encajan, silencios que son bastante persistentes y buscan qué efecto. Aparece la complejidad moral del pasado. Lo que no cierra es también sentido. Entonces, esta polifonía nada más son que voces, versiones de un pasado descrito por otras personas y por otras memorias. También como procedimiento vamos a tener paratexto interno, que son prólogos del propio narrador, notas al pie que van a discutir fuentes, anexos dentro de la ficción. ¿Y cuál es el efecto? El libro simula ser dossier y no enfrenta una lectura crítica, ¿no? Entonces, este paratexto interno, es decir, que es una técnica utilizada como prólogo del propio narrador. También, como procedimiento, tenemos el tiempo estratificado, que son capítulos que alternan presente de investigación y pasado narrado, con ecos entre ambos lados. ¿Y cuál es el efecto de este tipo de técnica? Que la memoria no es línea, es pliegue, ¿no? Con el presente leyendo el pasado y el pasado se reconfigurando en el presente. Entonces, es interesante pensar que todas estas características de los procedimientos de la memoria son procedimientos que también son utilizados por los historiadores, no en el sentido literal, sino que los escritores utilizan técnicas para buscar en las grietas
una verdad histórica, una memoria compuesta por varias otras memorias, que no siempre está en la misma línea, sino que son líneas obtusas, diversas, oscuras, y que nos remite a un pasado que también lo es. ¿Vale? Entonces, seguimos hacia adelante con la autoficción. ¿Qué es la autoficción entonces? Yo llamo particularmente la autoficción a la fusión autor, narrador y protagonista que establece un pacto ambiguo. Esto que lees me pasó, pero está ficcionalizado. Mira qué interesante, ¿no? Y no es un exhibicionismo, es un dispositivo para explorar duelo, familia, clase, deseo, envejecimiento y la propia literatura. El paratexto, portada, entrevistas, redes, entran en juego en la autoficción y la identidad se performea y se discute en público. Entonces, es interesante que leer una autoficción, el lector va a preguntar, ¿fue verdad? Bueno, ¿qué hace esta voz sobre mi confianza? ¿Y por qué necesito creerle o dudar? Entonces, la autoficción es una verdad ficcionalizada, narrada por su protagonista. Bueno, después destacamos tres autores que trabajaron esta técnica, la autoficción, y este género también. Y ahí vamos a contemplarlos en esta diapositiva. Entonces, Manuel Vilas, también vamos a tenerlo ahí, Ordesa, ¿no? Esta obra, con duelo y genealogía, y un yo que busca la palabra justa entre memoria íntima e ironía. Vamos a la secuencia con Rosa Montero, que es un cruce de ensayo autobiográfico y ficción para pensar la pérdida y el oficio sin solemnidad. Y luego, a continuación, Enrique Vilamates con autometaficción. En este caso, el narrador como lector que escribe su imposibilidad de escribir, ¿no? Y los tres, la primera persona no cierra, abre. El yo se vuelve un laboratorio. Entonces, los tres autores experimentaron mucho la innovación técnica con la autoficción. Bueno, ¿y cuáles son los recursos de autoficción? Entonces, en la autoficción, el triángulo autor, narrador, protagonista se vuelve bastante ambiguo. La primera persona se parece al autor, pero está construida y nos obliga a decidir cuándo creemos y por qué creemos que él es autor o narrador o protagonista. Hay un pacto de ambigüedad. Entonces, portadas, entrevistas y redes juega bastante con la identidad. La obra pregunta, por ejemplo, ¿qué es decir la verdad en la literatura? ¿Y cuál es el efecto que se lanza ahí? Una confianza en negación que te mantiene siempre activo en la lectura. También como recurso vamos a tener forma fragmentaria, diario, cuaderno, escenas bastante breves, blancos que dejan fuera lo no dicho. ¿Y cuál efecto que se espera con una forma fragmentaria? La memoria aparece como cicatrices más que como cronología. Es un efecto bastante bonito de la literatura este. Segundas personas y desdoblamientos. También forma parte de recursos de autoficción. En este caso, el tú que se dirige a sí mismo o a un ausente. Espejos, dobles, cámaras. Y el efecto de estas segundas personas en la narrativa es que el yo se observa funcionando, performa su propia identidad. Después tenemos la metaliteratura. El libro piensa el oficio, cita su biblioteca,
discute influencias, a veces la voz confiesa, no sé cómo escribir esto. ¿Y cuál es el efecto de la metaliteratura en la literatura? Es la autenticidad sin ingenuidad. El yo se vuelve como un laboratorio para experimentarlo. Por fin, vamos a tener las intersecciones con memoria y con diversidad. El yo habla de clase, género, cuidado, migración, no como un tema añadido, sino que como un punto de vista, así lo es, que determina léxico, escenario y relaciones. Cuando leo, formulo dos preguntas simples. ¿Qué marca formal sostiene la cercanía? ¿Qué límites declara la voz para no convertir, por ejemplo, la propia vida en mercancía sin resistencias? Entonces, en esta diapositiva trabajamos un poco los recursos de la autoficción. Ahora tratamos de la diversidad, ejes y agendas. Entonces, el tercer eje es político y bastante estético, ¿no? Hablo específicamente de género y sexualidad, las identidades, por ejemplo, LGBTQI más y sus disidencias, ¿no? Migraciones y periferias, lenguas, traducciones, ciudad desigual, diversidad funcional y corporal y los cuerpos que discuten la norma. La forma, aquí en este caso, también importa. ¿Qué narra? ¿Desde qué sociolecto? ¿Qué espacios aparecen? ¿Qué cuerpos ocupan la página? La diversidad no es el tema agregado, es un punto de vista técnico, es un punto de vista y también de técnica, ¿no? Entonces, en este campo de la diversidad, la comunidad LGBTQIA+, en este caso, tiene su relevancia porque hay un boom de escritores que tratan del tema de la sexualidad, a la vez de las migraciones, que es un tema bastante sensible en España y en la Europa misma, y entonces son temas que tratan de la diversidad. Bueno, la diversidad, casos unos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eduardo Mendicut, que trabaja estas identidades, ¿no? Con registro coloquial e ironía, la ciudad como escena de socialidad y de conflicto. Y no es un costumbrismo, es una crítica cultural desde el humor. Las voces van creando comunidad y cuestionando la heteronorma como lengua viva. Luego tenemos la diversidad, casos 2, Naha et Acni explora la migración e identidad, tensiones entre lenguas, vínculos familiares, espacios de bastante socialización femenina en barrios concretos. El español y otras lenguas conviven, se rozan, la traducción se vuelve tema y a la vez forma de la novela, ¿no? La frase se adapta, se frena y también se enciende. Luego vamos a tener Cristina Morales, que pone en primer plano la diversidad funcional y la política del cuerpo y del lenguaje. Cuestiona instituciones, normas y diagnósticos que definen qué es normal dentro de esta perspectiva del propio cuerpo y de la funcionalidad. El efecto es de desobediencia formal, ¿no? Registros que se cruzan, documentos administrativos dentro del relato y encarnación de voces que no suele ocupar el centro. Destaco también hibridaciones y transmedia. Lo actual también es híbrido. Mira qué interesante. La novela crónica y ensayo narrativo se alternan con podcasts que expanden las historias. Entonces, géneros populares que dialogan con la literatura alta sin complejo. Formas breves y seriadas acercan nuevos públicos, ¿no? La crítica, la reseña, el hilo del Twitter, hoy conocimos como el X, o el club de lectura
que se vuelven parte de la experiencia de la obra y del libro, que ya no vive solo, y también el de autor y escritor y el lector, que también no vive solo. ¿Vale? Entonces, llegamos al fin y al cabo de nuestra asignatura con la unidad 2 del módulo 3. Entonces, para cerrar esta unidad y el recogido del curso, quiero retomar el hilo de las 3 etapas que hicimos juntos. Bueno, en el módulo 1, las vanguardias nos enseñaron que la forma es una actitud ante el mundo, energía futurista, mirada múltiple cubista y síntesis ultraísta. Aprendimos a leer imagen, ritmo y montaje como motores del sentido. Ya en el módulo 2, la posguerra y el franquismo nos mostraron la literatura como testimonio, la poesía social con su nosotros insistente y una narrativa que va del realismo de Cela y de Libes a la experimentación de Martín Santos. También leímos en el módulo 2 cómo la forma puede ser compromiso sin perder complejidad. En el módulo 3, este que finalizamos ahora, la transición y la posmodernidad parece que me abrieron un repertorio nuevo, o sea, fragmentación, intertextos, metaficción. Y en esta última unidad, precisamente, vimos cómo la memoria histórica, la autoficción y la diversidad amplía el canon y nos convierte en cointérpretes. Si tengo que dejar una brújula para este final, es esta. Al leer, localiza 2 marcas formales y explica su efecto. Montaje, una voz ensaística, un yo performático más un documento, una polifonía más un final abierto, ¿vale? Con esta micro metodología podrás entrar en cualquier texto de 1910 a hoy y decir algo preciso en poco tiempo. Gracias por acompañarme en este recogido. Ojalá estas lecturas se queden como herramienta para tus clases y tus curiosidades futuras. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.